Tengan ustedes un gran saludo. Nuevamente me presento, soy Mauricio Farfán, docente de la UMSA para el curso prefacultativo. Ahora, y continuando con las disertaciones, vamos a volver a analizar la teoría general del derecho de nuestro autor Norberto Bobbio. Ya en la segunda parte, dentro del capítulo número 4, nos toca analizar, ver y tratar de explicar el tema relacionado con la plenitud del ordenamiento jurídico. Antes de explicar lo que debemos entender por plenitud, es necesario hablar en retrospectiva para recapitular, refrescar y, sobre todo, tenemos que recordar que las características a las cuales se había señalado en los temas anteriores, con referencia a las características del ordenamiento jurídico en cuanto a la unidad y en cuanto a la coherencia, ahora tenemos que ver su tercera característica que se la atribuye a la plenitud. Por tanto, tenemos que considerar y tenemos que ver que en este capítulo van a existir teorías, autores, con referencia a la existencia o no de un ordenamiento jurídico pleno. Entonces, para entrar ya en tema, plenitud se entiende como la propiedad por el cual un ordenamiento jurídico tiene una norma para regular cada caso. ¿Qué quiere decir esto? Que este ordenamiento jurídico, para ser pleno, obviamente debe dar respuesta para atender cada caso a partir de la norma jurídica. Por tanto, aquí lo que vamos a analizar es el tema de las lagunas. ¿Por qué tenemos que ver sobre las lagunas jurídicas y los vacíos con referencia a la norma jurídica? Porque estas teorías nos van a dar un problema de análisis con referencia a distintas teorías de lo que nosotros tenemos que entender por plenitud. Entonces, plenitud, en términos de lo que nosotros queremos entender, significa ausencia de lagunas. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de lagunas cuando hablamos de una plenitud del ordenamiento jurídico? Y es precisamente las críticas que se hace al ordenamiento jurídico para ver si éste es plena o no es plena. Por tanto, vamos a enfrentar teorías que señalan de que el ordenamiento jurídico es pleno de la misma manera que sostienen que se tiene la unidad y la coherencia. Y este capítulo 4 de la segunda parte nos habla de que si técnicamente podemos decir que plenitud de un ordenamiento jurídico es completo, es decir, que no va a presentar y no debería presentar ninguna norma contradictoria para que después terminemos en las formas de interpretación que vamos a dejar para el último tema. Entonces, la pregunta que nuevamente nos vamos a hacer es si existe o no un ordenamiento jurídico pleno y qué se debe entender por lagunas o espacios vacíos en la norma jurídica, y veremos que plenitud significa la exclusión de toda situación en la cual no pertenezca al sistema ninguna de las normas que se contradicen. En otras palabras, llegaremos a ver de que las normas tienen que ser consistentes y además que no deben haber ni contradicción ni mucho menos incompatibilidades. Entonces, en la página 220, ustedes verán los problemas de los planteamientos que hace el sistema de la teoría historicista del derecho de Savigny, y tendrán que repasar y leer la interpretación que hace Carneluti con referencia a estas lagunas.
Pero en resumen, para este autor, la plenitud es una condición necesaria para aquellos ordenamientos en los que las siguientes reglas tienen validez. Entonces, el juez está obligado a juzgar todas las controversias que se las presente a examen. Es decir, cuando existiría una ausencia de la aplicación de una determinada norma o esta no existiere, para el autor se determina que el juez es el llamado para dirimir esa controversia ante un vacío o ante una laguna. Y la segunda conclusión a que se llega es de que está obligada a juzgarla con fundamentos en una norma que pertenezca al sistema. Por tanto, a partir de estas conceptualizaciones, no podemos nosotros ejemplizar el Código Civil francés, el Código Civil italiano o la legislación colombiana como se cita. Por tanto, lo que nosotros tenemos que analizar es si la plenitud del ordenamiento jurídico está sujeta o no a los vacíos y a las lagunas. Entonces, ¿cuáles son las características con el tema de del dogma de la plenitud? Y esto está fundamentada en 3 presupuestos que ustedes los van a poder repasar en la página 206, que dice: la proposición mayor de todo ordenamiento jurídico debe ser una norma jurídica. Correcto. 2. Esta norma debe ser siempre una ley del Estado. Y 3. Todas las normas deben formar en un conjunto una unidad. Por tanto, a partir de esta dogmática de la plenitud jurídica, vamos a ver que existen escuelas y teorías que se contraponen a la dogmática de la plenitud, y vamos a hablar sobre los positivistas y vamos a ver que este problema ya existió, ya apareció y tuvimos que volver a la escuela del derecho libre. La escuela del derecho libre que apareció en Francia y en Alemania van a sostener de que no existe la plenitud de un ordenamiento jurídico, porque en esta batalla, en cuanto va a sostener que esta escuela de que el ser humano, el derecho y la sociedad obviamente no permiten que se tenga una plenitud en el ordenamiento jurídico. Por tanto, por varias razones, y como sabemos que a partir del siglo XIX surgió rápidamente lo que nosotros ya hemos visto y hemos analizado por el estatismo jurídico. Habíamos dicho que el estatismo jurídico va a estar muy relacionado con el dogma de la plenitud, porque la teoría estatista, recuerden ustedes temas anteriores, determina que el ordenamiento jurídico pertenece a un Estado y solamente el Estado es el único facultado para emitir una norma jurídica. Entonces, la escuela del derecho libre va a ir contra el dogma de la plenitud jurídica y obviamente va a entrar en un debate con referencia a los positivistas, ¿no?, que vamos a ver en cuanto se refiere a los diferentes autores y a las posiciones que podemos entender. Pero, sea cual fuere la escuela o la teoría en la cual nosotros podamos establecer, en la teorización de los autores vamos a encontrar posiciones que quizás no se puedan presentar dentro de la práctica del derecho o que comúnmente sí se pueden presentar. Entonces, es muy necesario para nosotros, obviamente, llegar a ver de que si existiría la plenitud del ordenamiento jurídico, no deberían haber espacios jurídicos vacíos, y después vamos a ver qué se debe entender por lagunas. Entonces,
La corriente del derecho libre, o también denominada de la libre investigación del derecho, tiene entre los juristas varios adversarios, y uno de esos son los positivistas jurídicos, que en estricta observancia van vinculando a la concepción estatista del derecho, y esta establece de que la plenitud del derecho obedece a que esta teoría emana del Estado, como lo habíamos dicho minutos anteriores. Entonces, existen vacíos o lagunas jurídicas. Esta es la discusión que se va a ver tanto en las argumentaciones de los positivistas con referencia a las explicaciones, y obviamente también los justnaturalistas van a hacer sus exposiciones sobre los espacios vacíos o las lagunas jurídicas. Ahí nosotros vamos a poder observar que en los diferentes autores la interpretación de estos términos y la debilidad que existe en una u otra teoría, vamos a llegar a ver de que no podría existir un ordenamiento jurídico pleno. Entonces, uno de los problemas que hay que solucionar y tendríamos que ver cómo resolver es qué se va a entender por espacio jurídico o plenitud de un ordenamiento jurídico. Entonces, el espacio jurídico vacío quiere decir que solo existe espacio jurídico pleno, es decir, que estos espacios jurídicos ha sostenido que no existen lagunas porque donde falta el ordenamiento jurídico falta el mismo derecho, y por consiguiente se debe hablar más precisamente de límites del ordenamiento jurídico antes de lagunas. He leído textualmente lo que ustedes pueden ver en el último parágrafo del subtítulo 76, página 212 y 213, y obviamente vamos a hablar y vamos a hacer referencia que antes de hablar de lagunas jurídicas se van a establecer a normas de general exclusiva. ¿Qué son las normas generales exclusivas? Es una de las formas de teorizar que no existen lagunas jurídicas. Por tanto, en estas teorías ustedes van a repasar lo establecido por el jurista Ziedelman en su ensayo titulado Las lagunas del derecho, y con las últimas variantes del italiano Donato Donati en el libro El problema de las lagunas del ordenamiento jurídico. En resumen, todos los comportamientos no comprendidos en la norma particular están regulados por una norma general exclusiva, o sea, por la regla que excluye. Por tanto, esta teoría de la norma general exclusiva no le va a restar mayor importancia a estas posiciones, porque señala que en el hipotético caso de que una norma particular no esté reglamentada, pues la aplicación de la norma general es la que va a dar la solución al problema, y a esto se va a llamar regla que excluye. Entonces, de acuerdo a las teorías que se van a leer, se van a analizar, debemos decir que un espacio jurídico vacío va a tener una solución, y esta solución no necesariamente va a ir por el lado de las lagunas, sino que las van a denominar las esferas de las acciones de las normas generales exclusivas, que va a destruir el posicionamiento de lo que más allá vamos a entender por lagunas o espacios vacíos. Entonces, para nosotros, las interpretaciones y la teoría que va a dar sobre el autor Donati, con referencia a la explicación y a las interrogantes que van a sostener sobre los fundamentos generales de la teoría de la norma exclusiva, va a ser una teoría
que va a fundamentar las soluciones a la plenitud del ordenamiento jurídico. Por tanto, en los casos que ustedes van a poder analizar, porque cita el artículo 265 del Código Italiano, en el cual obviamente no podemos hacer una interpretación más que para hacer unos ejemplos que ustedes van a poder resolverlos en la lectura que tenemos que hacer. Bueno, entonces, pasando ya a lo que hemos hablado con el tema de las lagunas, vamos a establecer de que ¿existen lagunas? Esa es una pregunta. ¿Se puede hablar de lagunas en el ordenamiento jurídico o la falta de plenitud del ordenamiento jurídico? Entonces, la negación a que un ordenamiento jurídico sea pleno es obviamente la existencia de las lagunas que vamos a ver. Y en la página 217, en el subtítulo 77, habla de las lagunas ideológicas. Entonces, ¿qué son las lagunas? Reiteramos que las lagunas es la ausencia no ya de una solución cualquiera que ésta sea, sino de una solución satisfactoria. Es decir, la no ausencia de una norma, sino la falta de una norma justa. O sea, que aquella norma que se desearía que existiese y que no existe. A esto es lo que se va a denominar las lagunas ideológicas. Por tanto, la ausencia de una norma va a ser la falta de una norma justa. Entonces, ¿cómo se va a solucionar o cómo se van a clasificar los tipos de lagunas a las cuales vamos a hacer? También, ya en el estudio que tenemos que hacer al detalle, vamos a ver las lagunas propias y las lagunas impropias, que puede ser otra característica que hemos encontrado en varios tratados generales que obedecen a diferentes tipos de posiciones y de teorías. Las lagunas propias es una laguna del sistema o dentro de un sistema. Es decir, son aquellos vacíos que se pueden presentar dentro de un ordenamiento jurídico. Y las lagunas impropias se derivan de comparar el sistema real con un sistema ideal. A esto podemos señalar que las lagunas propias solo se tiene cuando al lado de la norma general exclusiva existe también una norma general inclusiva. Entonces, va en correlación a los subtítulos anteriores. Pero, ¿qué entendemos por las lagunas impropias? Que solo pueden ser completadas por el legislador y las propias, ¿no? Y las propias por obra del intérprete. Pero cuando se dice que un sistema es incompleto, se hace referencia a las lagunas propias y no así a las lagunas impropias. El problema de la plenitud del ordenamiento jurídico es el problema si ya o cómo deben eliminarse las lagunas propias. También en la lectura que nosotros vamos a dar a este capítulo, vamos a ver otros tipos de lagunas que tratan de explicar si existe o no plenitud en el ordenamiento jurídico. Es así que respecto a los motivos que pueden originar las lagunas, se distinguen también en subjetivas y objetivas. Las lagunas subjetivas, las que dependen de cualquier motivo imputable al legislador, y las objetivas, las que dependen del ordenamiento de las relaciones sociales, de las nuevas invenciones y de todas aquellas causas que pueden provocarse en un ordenamiento jurídico. Como verán, también tenemos otro tipo de lagunas que también se van a denominar, y ahí las pueden identificar en la página 221, que son las lagunas praeter legem y las lagunas intra legem. Las primeras se presentan cuando la regla expresa
por ser demasiado particular, no comprenden todos los casos que pueden presentarse dentro de esa particularidad. Obviamente, no todas las conductas del ser humano se pueden adecuar a una sola norma jurídica. Y las segundas, las lagunas intralegem, tienen lugar, al contrario de las otras, cuando las normas son demasiado generales y revelan en el interior de las disposiciones dadas vacíos o huecos que luego deben ser colmados por el intérprete. A estas lagunas voluntarias son generalmente las intralegem. En el primer caso, se van a ver que se deben formular nuevas reglas al lado de las expresas y en el segundo caso se deben formular dentro de las reglas expresas. Ahora bien, si existe un conjunto de definiciones y tipos y diferentes posiciones sobre las lagunas, tenemos que ver que dentro de la plenitud del ordenamiento jurídico vamos a tener que recurrir a la teoría que cita Carneluti con referencia a la heterointegración y a la autointegración. Entonces, si ustedes revisan y analizan y leen lo establecido en el subtítulo 79, que se hace referencia a la heterointegración y a la autointegración, vamos a ver que un ordenamiento jurídico puede completarse recurriendo a los métodos a los que nosotros hemos citado a Carneluti. Por tanto, Carneluti establece que esta terminología la va a llamar lo que ya hemos dicho de la heterointegración y la autointegración. El primer método es lo que realmente vamos a estudiar en las vías, que recurriendo a un ordenamiento diverso y recurriendo a las fuentes distintas de la dominante. Es decir, que a partir de esta influencia, estos métodos, los citados precedentemente, nos van a dar posibles soluciones para que un ordenamiento jurídico sea pleno. Entonces, los métodos a los cuales nosotros vamos a estudiar y vamos a proponer, sobre todo el más importante, que es de la heterointegración, se va a entender como el recurso a otras fuentes distintas de la legislativa. Y en el caso de la laguna de la ley, es el recurso de poder creativo del juez. A esto se va a denominar el derecho judicial. ¿Qué quiere decir esto? La heterointegración, entendida en toda su extensión de la palabra, le va a dejar al poder del juez para dar la solución a los problemas cuando se enfrente algún tipo de falta de plenitud del ordenamiento jurídico. Y la heterointegración tiene una relación directa con lo que se va a llamar el derecho judicial. Por tanto, va a ser pues el juez quien vaya a determinar y va a llenar aquellos vacíos o aquellas lagunas que en realidad la plenitud del ordenamiento jurídico no las acepta. Pero si nosotros hablamos de la heterointegración, el otro método al que habíamos citado de la autointegración va a dar dos procesos a los cuales se va a recurrir para no tener lagunas o vacíos legales. Y esto va a ser de una interpretación muy común, muy rápida de entender por parte de los estudiantes y de los abogados, y obviamente que solamente los vamos a citar porque en el primer año de la carrera de Derecho vamos a estudiar mucho qué es la analogía y qué son los principios generales del derecho. La analogía, en términos generales, si ustedes van a la página 224, al subtítulo 80, analogía
se va a entender como el procedimiento por el cual se atribuye a un caso regulado el mismo régimen dado a un caso regulado similarmente. Voy a poner un ejemplo de analogía para que ustedes vean y nuevamente reitero que tienen que ir a un diccionario jurídico porque analogía significa similar a otro. Por ejemplo, un juez ha fallado sobre un determinado caso y en otro segundo caso, cuando no tiene una norma jurídica de respaldo que en particular pueda resolver ese caso, se puede recurrir por similitud la aplicación de otro fallo. Es lo que más adelante se va a llamar la jurisprudencia. Por tanto, en casos similares, ante la ausencia, vacío, laguna o cualquier forma en la cual no pueda puntualizar el juzgador, va a poder aplicar por analogía un caso ya resuelto a un caso actual. Por tanto, la analogía es una de las formas de resolver la existencia de lagunas o de vacíos, porque la plenitud del ordenamiento jurídico en un sistema totalmente estatista propio del derecho positivo no va a admitir de que se puedan existir vacíos o lagunas que se puedan entender como tales. Por tanto, si quieren recurrir un poco más al estudio, Aristóteles fue uno de los principales expositores de la analogía. Entonces, si la analogía es una de las características del método de la autointegración, vamos a recurrir ahora al método que va a resolver de una manera muy simple y que se va a entender por principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho es una expresión propia de que es usada desde 1865, así tal cual se establece en la página 229. ¿Qué son los principios generales del derecho? Ya habíamos dicho en las anteriores grabaciones de que los principios generales del derecho, como su nombre lo establece, son leyes, normas, principios, reglas generales que pueden ser aplicados a casos particulares. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho general en el cual, bajo ninguna circunstancia, ante la ausencia de una norma, nadie podrá quitar la vida a otras personas, salvando las excepciones que puede establecer la norma. Por tanto, los principios generales del derecho son muy aplicados a partir de los principios generales jurídicos que emanan el Estado. Entonces, para ver la aplicación de este tipo de consideraciones, llegamos a las siguientes conclusiones. Para ya ver este tema, las formas en las cuales se daría solución para no tener lagunas y no tener vacíos jurídicos, los métodos de la heterointegración y los métodos de la autointegración van a sustentar de que en un ordenamiento jurídico con plenitud no van a existir estos elementos y los métodos a los cuales hemos hecho referencia de manera general y de manera referencial obviamente se van a referir a este tipo de soluciones. Y obviamente la analogía y los principios generales del derecho van a ser la forma y los métodos como se van a utilizar en la autointegración. Como verán, estos temas cada vez son más fáciles de entender porque el libro es un conjunto de teorías, conceptos y autores que tratan de explicar no solamente la unidad del derecho, sino también la plenitud de un ordenamiento jurídico. Entonces, todavía no hemos tocado el tema
sobre la interrelación que existe del ordenamiento jurídico, que vendría a ser el último tema para ver cómo este ordenamiento jurídico va a tener su relación con lo que nosotros queremos entender. Bueno, para concluir, reiterar a los estudiantes y a los postulantes la necesidad de repasar, de retroalimentar, de puntualizar, de tener un diccionario que nos permita, un diccionario jurídico elemental que nos permita, ante la duda de un término, buscar su significado para tener una comprensión lógica, sistemática e integral de lo que nosotros queremos entender de la teoría general del derecho de Norberto Bobbio. Reitero nuevamente de que la próxima clase vamos a hablar sobre los ordenamientos jurídicos y su interrelación. Tengan un buen momento de estudios y ya estaremos con la última clase para concluir con los temas de Norberto Bobbio. Saludos y me despido con las consideraciones distinguidas. Hasta luego.